Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la ecuación diferencial lineal de orden 2 o de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes es aquella ecuación diferencial que tiene esa estructura. Entonces, bueno, es una ecuación diferencial de orden 2, ¿cierto? Acompañada con coeficientes, digamos, que serán números reales, ¿no? Donde pues aquí A, B y C pues serán números reales. Importante considerar que el coeficiente A debe ser diferente de 0, ¿cierto? Porque si es 0, entonces ya no estaremos hablando de una ecuación diferencial de orden 2, porque este elemento se eliminaría. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora cuál es la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, la solución general, pues digamos que vamos a llamarla aquí g de t, digamos, será igual, pues, digamos, de esta forma, ¿cierto? Eso, digamos, lo que nos está diciendo la teoría acá, digamos, donde C1 y C2, pues van a ser números reales y, pues, consideraremos el hecho de que Y1 y Y2 pues van a ser dos soluciones linealmente independientes, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí en este tipo de ejercicios es buscar soluciones que tengan esta forma, es decir, y de t igual a e elevado a la k por t, donde k pues viene siendo una constante que se debe determinar según el problema. Si estamos hablando, por ejemplo, de problemas de valor inicial. Entonces, como estamos buscando soluciones de este estilo y pues nuestra ecuación diferencial es de esta forma, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, entonces tendríamos aquí que y' es igual, entonces aquí cuando derivamos esa expresión, recordemos que k es una constante, entonces me va a quedar k por e elevado a la k por t, luego tendríamos que y' pues es igual a k al cuadrado por e a la k por t. Y debemos reemplazar en nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo? Entonces, tendríamos lo siguiente cuando vamos a reemplazar. Tendríamos aquí que a por y', que vendría siendo pues k al cuadrado por e kt, bueno, más b multiplicado por y', que sería por k por e kt, más c por y vendría siendo, y vendría siendo pues esa expresión que está allí, es decir, e a la k por t, y todo esto debe ser igual a 0. Entonces podemos sacar de allí un factor común, es decir, el factor que se repite aquí es e por elevado a la potencia k por t, ¿cierto? En todos ellos, y podemos sacar ese factor. E por k por t, factor de, bueno, entonces me quedaría aquí factor de a por k al cuadrado, ¿cierto? Cuando saco ese elemento de allí, más b por k, me quedaría allí, más c únicamente, ¿cierto? Y todo esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, aquí, como nosotros tenemos que e por k por t, pues debe ser diferente de 0, ¿cierto? Nunca va a ser igual a 0, ¿cierto? Si k, pues, por ejemplo, tomara el valor de 0, me quedaría como e a la 0, ¿cierto? Y e a la 0, pues, es 1, ¿cierto? En ningún momento va a ser igual a 0. Por eso, yo puedo decir que eso únicamente tendría esta forma, ¿cierto? A por k al cuadrado más bk más c debe ser igual a 0. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar aquí que estas soluciones, digamos, o este tipo de expresiones, digamos, que habíamos considerado como una solución de la ecuación diferencial de coeficientes constantes, vendría siendo una solución pues de esta ecuación de la ecuación diferencial con coeficientes constantes si se cumple el hecho de que esta ecuación es igual a 0. A esta ecuación se le conoce como la ecuación característica, ¿cierto? Sus soluciones, sin embargo, pues están dadas aquí, digamos, sus soluciones
sus soluciones están dadas por, bueno, es importante observar que esta ecuación corresponde a una ecuación de grado 2, ¿cierto? Que está solucionada, digamos, van a tener, bueno, como es de grado 2, van a tener dos soluciones, ¿cierto? Entonces, sus soluciones van a estar dadas, pues, por esta fórmula, que normalmente se conoce como la fórmula, digamos, bueno, perdón, vamos a escribirla aquí, entonces, como K sub 1, bueno, K sub 2, dos soluciones, como la fórmula cuadrática, ¿cierto? Entonces, K sub 1, 2 es igual a menos b más o menos, ¿cierto? Recordemos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, ¿cierto? Y todo esto sobre 2 veces a, ¿cierto? Entonces sus soluciones van a estar determinadas por esta ecuación, por esta fórmula cuadrática, ¿cierto? Entonces, allí, importante mencionar, ¿no? ¿Cierto? Que la estructura de las soluciones de la ecuación diferencial, entonces aquí, entonces, la estructura de sus soluciones estarán dadas por este término de aquí. Bueno, por este radical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta, bueno, lo voy a escribir aquí primero, bueno, b al cuadrado menos 4ac, porque resulta que si este término es igual a 0, entonces sus soluciones van a ser idénticas. Si ese término es mayor que 0, pues tendremos dos soluciones diferentes. Y si este término es negativo, pues sus soluciones serán complejas. Básicamente vamos a ver tres casos, ¿cierto? Para los tres casos que mencioné anteriormente, ¿cierto? Cuando es positivo, cuando es negativo y cuando es igual a 0, ¿cierto? Bueno, ahora veremos cuando es mayor que 0. Entonces tendremos aquí que las dos raíces K1 y K2, pues de nuestra ecuación característica, son reales y son diferentes, ¿cierto? Entonces, allí, ¿qué es lo que nosotros tendremos, no? Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial son, entonces tendremos aquí, ¿no? Por tanto, las soluciones de la ecuación diferencial son las siguientes. Bueno, tendremos entonces aquí nosotros un y sub 1 de t, que lo vamos a llamar como e, k sub 1 por t, ¿cierto? Dependiendo del valor que tome, pues la solución, la raíz en k sub 1, y la otra solución que sería pues y sub 2 de t igual a e elevado a la k sub 2 por t, ¿cierto? Además, como son linealmente independientes, tendremos que el gaussiano entre, bueno, estas dos soluciones, digamos, k1 por t, e por k sub 2 por t, bueno, es igual, entonces recordemos allí, bueno, aquí van nuestras funciones. En un video anterior pues expliqué ese procedimiento. Bueno, acá iría e k2 por t, la derivada de esto pues que vendría siendo k1 e por k sub 1 t, y aquí tendríamos k sub 2 por e a la k sub 2 por t, y este gaussiano debe ser diferente de 0, evidentemente, ¿cierto? Entonces, la solución general, digamos, bueno, aquí, diferente de 0 porque, digamos, k sub 1 diferente de k sub 2. Bueno, entonces, así la solución general es, digamos, así, la solución general es, bueno, aquí la vamos a escribir, digamos, un y de t igual, bueno, c1
por E a la K sub 1 por T más C2 por E, K sub 2 por T, digamos, donde pues aquí tendríamos que C1 y C2 pues pertenecen a los reales. Entonces tendríamos que esta vendría siendo la solución general para nuestra ecuación diferencial con coeficientes constantes en este caso. Para el segundo caso, entonces tendríamos que este término que está aquí será igual a 0. Entonces, en ese caso, las raíces de lo que se conoce como la ecuación característica son reales e iguales. Es decir, tendríamos que K1 es igual a K sub 2, ¿cierto? Y, digamos, de nuestra expresión, digamos, de la fórmula cuadrática, sabemos que esto pues es igual a 0, ¿cierto? Lo que estamos considerando allí. Por lo tanto, tendremos aquí que K1 y K2 serán igual, entonces, a menos B sobre 2A. Tendríamos entonces allí esa solución, ¿no? Entonces, la solución, digamos, una de las soluciones, digamos, aquí de la ecuación diferencial, entonces aquí, entonces, una solución, digamos aquí, de la ecuación diferencial es, digamos, aquí, supongamos, y de t igual a e, digamos, aquí teníamos nosotros k por t, ¿cierto? Pero k pues ahora está tomando el valor aquí de, bueno, vamos a escribirlo, menos b sobre 2a por t. Y bueno, ya tenemos una solución. Entonces la pregunta es cómo encontramos la siguiente. Existe un método que se conoce como el método de reducción del orden que nos va a permitir encontrar una segunda solución linealmente independiente, ¿no? Entonces aquí, vamos a escribir aquí, y una solución, digamos, linealmente independiente, una solución pues linealmente independiente, que la vamos a llamar pues y de 2, se encuentra usando el método de reducción del orden. El método de reducción del orden. Bueno, entonces vamos a realizar allí un procedimiento. Para poder utilizar el método de reducción del orden tenemos que de algún modo dejar el término y' solo, ¿listo? Para ello, pues como a es diferente de 0, ¿cierto? Podemos dividir todo entre a. Entonces tendríamos aquí, cuando dividimos entre a, bueno, aquí entre a, bueno, entre a, ¿cierto? Todo, ¿listo? Entonces aquí podemos simplificar términos, tendríamos y' más b sobre a, por y' más c sobre a, bueno, por y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces, ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula para poder resolver este ejercicio. Entonces, en la fórmula, recordemos, teníamos nosotros que b de t era igual a la integral de e elevado a la menos integral de p de t, bueno, integrada con respecto a t, sobre, digamos aquí, nuestra solución al cuadrado. Bueno, y todo esto debe estar integrado con respecto a t. Esta fórmula, bueno, la he obtenido, digamos, o la expliqué en un video anterior. Bueno, inmediatamente anterior. Entonces, aquí ''nosotros, de aquí, de nuestra expresión, debemos determinar quién es P de t, ¿cierto? Entonces, P de t es el término que acompaña a la y'. Entonces, P de t, aquí, bueno, lo vamos a escribir que P de t es el término que acompaña a y', es decir, B sobre A. Entonces ya sabemos quién es P de t, ¿cierto? Y ya sabemos o conocemos una primera solución, ¿cierto? Que es esta solución que está dada allí. Entonces, ahora vamos a proceder a utilizar nuestra fórmula. Entonces, nosotros tendríamos
acá que, bueno, para nosotros b de t es igual a la integral de e a la menos integral de p de t. P de t ya sabemos que es b sobre a, entonces vamos a escribir b sobre a integrado con respecto a la variable t, ¿cierto? Todo esto sobre nuestra primera derivada elevado a la potencia 2. Es decir, esta expresión de acá debe estar elevado a la potencia 2. Menos b sobre 2a por t, y todo esto debe estar elevado a la potencia 2. Y no nos olvidemos aquí de nuestro diferencial, ¿no? Es decir, que debe integrarse con respecto a t. Ahora debemos de resolver aquí algunos procesos. Entonces esto será igual entonces a la integral de e a la menos, como b sobre a pues es un número real, ¿cierto? Entonces me va a quedar b sobre a por t. Esta integral pues será igual a eso, ¿cierto? Entonces sobre, me va a quedar aquí cuando multiplico aquí, bueno, se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? Multiplico de forma directa, entonces me va a quedar como e a la menos b por t por 2 sobre 2 veces a, ¿cierto? Puedo, bueno, y todo esto integrado con respecto a t, puedo seguir simplificando, es decir, me va a quedar como e a la menos b sobre a por t sobre, aquí puedo simplificar este 2 con este 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar como e a la menos b por t sobre a, y todo esto debe estar integrado con respecto a la variable t. Bueno, entonces puedo seguir realizando algunos procesos allí, es decir, puedo escribir eso de la siguiente manera. Como tienen bases iguales, entonces la división de bases iguales hace que sus exponentes se resten. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos como e elevado a la menos b sobre a por t, ¿cierto? Menos, bueno, recordemos aquí la división de bases iguales hace que sus exponentes se resten, menos, aquí menos b sobre a por t, ¿cierto? Que corresponde pues a este exponente que es negativo, ¿no? Y aquí pues el menos, que significa que sus exponentes pues se restan. Bueno, dt, ¿cierto? Entonces esto es igual a la integral de e menos b sobre a, perdón, por t, menos por menos, pues eso va a ser más, ¿cierto? B sobre A por T, ¿cierto? Y todo esto debe estar integrado con respecto a T. Aquí observemos que este término con este término pues son relativamente iguales y se están restando, ¿cierto? A modo que esa operación me da 0, ¿cierto? Entonces tendríamos allí que eso es igual a la integral de e elevado a la 0 integrado con respecto a t, ¿cierto? Es decir, tendríamos que es igual e elevado a la 0. Bueno, recordemos una regla general, ¿no? Toda base a sección del 0 elevado a la potencia 0, pues me va a dar 1, ¿cierto? Entonces 1 por dt, y cuando resolvemos esta integral, pues eso me va a dar t. Entonces luego tendremos que b de t es igual a t, ¿listo? Importante aquí tener en cuenta que como la segunda derivada, digamos, la segunda solución, perdón, era igual, recordemos, según la teoría del método de reducción, es igual a b de t, ¿cierto? Multiplicada por la primera solución, ¿cierto? Recordemos. Por lo tanto, para nosotros aquí y sub 2 de t vendría siendo, ya sabemos quién es b de t, pues ya sabemos que eso es t, ¿cierto? Entonces aquí escribimos t, que va a estar multiplicada por la primera solución. Y la primera solución era e elevado a la menos b sobre 2a multiplicado por t. Entonces ya tenemos aquí una segunda solución que es linealmente independiente, ¿cierto?
Así tendremos que la solución general, bueno, así, coma, la solución general de la ecuación diferencial, pues será igual, digamos, o estará dada por esta expresión, ¿no? Y de t igual, bueno, nuestra primera solución multiplicada por digamos, un coeficiente que es un número real, ¿cierto? C1 por e a la menos b sobre 2a por t más, bueno, C2 que estará multiplicada por t, ¿cierto? Todo este término, ¿cierto? Por t por e elevado a la menos b, bueno, menos b sobre 2a y todo esto por t. Entonces es esta fórmula la que nosotros debemos utilizar cuando nos encontremos en el segundo caso. El tercer y último caso que vamos a considerar está dado cuando esta expresión es menor que 0, es decir, es un número negativo, ¿cierto? Por lo tanto, allí en ese caso tendríamos que la raíz cuadrada pues va a ser raíz de un número negativo, ¿cierto? Por lo tanto serán raíces, digamos, complejas, ¿cierto? O imaginarias, ¿cierto? Entonces las raíces, digamos, de la ecuación característica que se denominan K1 y K2 serán pues complejas y conjugadas, ¿no? El conjugado está dado por más o menos, ¿cierto? Será una positiva y otra con signo negativo. Entonces será dada por esta expresión, digamos, o por la solución de esta ecuación, digamos aquí, en este caso, y por lo tanto, digamos, las soluciones complejas, pues, de nuestra ecuación diferencial, en este caso, estarán dadas por estas dos expresiones. Bueno, básicamente, z1 igual a menos b sobre 2a más raíz cuadrada de 4ac menos b al cuadrado, cierra raíz, todo eso sobre 2a y toda esta expresión debe estar multiplicada por i, ¿no? Que viene pues de los números imaginarios. La otra pues será el conjugado, ¿no? Perdón, bueno, aquí cometí un error, aquí era signo menos, la siguiente vendría con signo positivo. A raíz de lo anterior, entonces surgen dos interrogantes aquí, ¿no? Primero, ¿no? ¿Cómo a partir pues de una solución compleja se tiene pues una solución real de la ecuación diferencial, ¿cierto? Y también pues podemos preguntarnos que cuál es el significado de una solución que sea igual a ese estilo, ¿cierto? Bueno, aquí pues alfa y por beta, bueno, entonces ya veremos ahorita a continuación pues unos teoremas para explicar, digamos, allí la relación que existe. Entonces vamos a considerar ahora estos dos teoremas para poder dar respuesta a estos interrogantes. Entonces, si z de t es igual a u de t más i por b de t, digamos, es una solución, pues, digamos, esta función, ¿cierto? Es una solución de una, bueno, de una solución compleja pues de una ecuación diferencial, digamos pues de coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces nuestra función u de t y b de t pues son soluciones reales de la ecuación diferencial. No obstante, con el segundo teorema podemos ver que una expresión de este estilo se podrá escribir de esta forma. Por lo tanto, cuando podamos utilizar el segundo teorema, entonces de aquí nosotros podremos obtener las soluciones reales pues de nuestra ecuación diferencial. Entonces ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, ¿no? Resolver la ecuación diferencial. Bueno, es una ecuación diferencial donde pues tiene coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar su ecuación característica, ¿cierto? Entonces aquí tendremos nosotros que su ecuación característica, digamos, es igual, o bueno, perdón, lo siguiente, ¿no? Bueno, vendría siendo aquí, bueno, como k al cuadrado, ¿cierto? Recordemos, aquí viene siendo pues coeficiente 1, entonces aquí vendría k con coeficiente 1 menos 6k, que está determinado por el siguiente coeficiente,
más 9. Y esto debe ser igual a 0. Entonces ya tenemos pues su ecuación característica, ¿no? Se puede determinar de esa forma. Bueno, de aquí pues lo que tenemos que hacer, bueno, si escribo el 1, pues si no lo escribo, perdón, se sobreentiende que allí es coeficiente 1, ¿no? Luego pues tenemos que resolver su ecuación, digamos, con fórmula cuadrática, buscar sus soluciones, ¿cierto? Entonces, luego tenemos lo siguiente, ¿no? Para nosotros aquí A vale 1, B vale menos 6 y C pues valdría 9, ¿cierto? Entonces tenemos allí nosotros estos coeficientes que vamos a utilizar pues en nuestra fórmula, ¿no? Por tanto, tendríamos allí que, bueno, para nosotros, K sub 1 y bueno, y K sub 2 es igual, entonces recordemos la fórmula, menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC, A por C, perdón, sobre 2A. Es decir, nosotros tendríamos aquí, en este caso, que esto es igual a menos B, entonces B vale menos 6, entonces por eso lo escribo menos 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay una operación de signos, ¿cierto? Entonces, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, menos 6 al cuadrado menos, entonces tendríamos 4 por A. A vale 1, ¿cierto? Y C vale 9, ¿cierto? Todo esto sobre 2 veces A, ¿cierto? Y A vale 1, ¿cierto? Entonces esto es igual, menos por menos, pues eso va a ser más, me quedaría 6 más o menos raíz cuadrada, menos 6 al cuadrado, pues implica que se multiplique por el mismo 2 veces, ¿cierto? Por lo tanto tendríamos menos por menos más, va a ser el valor positivo, y 6 por 6, pues me va a dar 36. Posteriormente, menos por más, menos, y menos por más, menos, ¿cierto? Será signo negativo, y ahora el valor numérico. 4 por 1, 4, y 4 por 9, 36. Listo. Sobre 2. Entonces, bueno, lo vamos a resolver, vamos a terminar de resolver esta parte por acá. ¿Listo? Entonces tendríamos que eso es igual a 6 más o menos, y ojos, 36 menos 36, pues eso me va a dar raíz cuadrada de 0, ¿cierto? Sobre 2, es decir, esto es igual a 6 medios, entonces es igual a 3, ¿cierto? Nos consideremos el hecho de que aquí esta expresión nos dio igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando del segundo caso, ¿cierto? Donde consideraremos el hecho de que nos van a dar K sub 1 y K sub 2, pues como dos soluciones, digamos, de nuestra ecuación características que van a determinar, pues, dos soluciones de la ecuación diferencial iguales. Entonces, nosotros llegamos al hecho de que K sub 1 era igual a K sub 2 igual a 3, pues que corresponde al caso 2 que consideramos aquí en este video, y también sabemos que A es igual a 1, pues de la ecuación característica, B es igual a menos 6 y C es igual a 9. Entonces vamos a determinar la fórmula que se encontró en el caso 2, ¿no? Que representa pues la solución general de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, aquí, por tanto, digamos que la solución general es, bueno, vamos a escribirla aquí. Entonces tendríamos que YT es igual C1, pues que es un número real. Bueno, perdón, aquí de pronto me faltó decir que C1 y C2 pues pertenecen a los reales, ¿cierto? C1 por E, bueno, menos B sobre 2A, ¿cierto? Menos B sobre 2A. Entonces, tendríamos aquí nosotros que, bueno, menos B vale menos 6, ¿cierto? Sobre
vendría siendo 2a, es decir, 2 por 1, ¿cierto? Bueno, básicamente esto representa lo mismo que k, ¿cierto? Que nosotros ya encontramos pues, que k vale pues 3, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir únicamente 3 por t, ¿cierto? Más, bueno, vamos a escribirlo así, más c2 por t por e elevado a la 3 por t. Bueno, esta expresión básicamente me define el mismo k que encontramos anteriormente, ¿cierto? Y esta vendría siendo la solución general pues de nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Si hubiera sido un problema de valor inicial, hubiésemos podido determinar cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Ahora vamos a resolver el siguiente problema de valor inicial. Bueno, entonces lo primero que tenemos que determinar es la ecuación característica, ¿cierto? Entonces la ecuación característica, pues aquí se sobreentiende que tiene coeficiente 1, ¿cierto? Entonces vendría siendo k al cuadrado con coeficiente 1 más 8k, que es el siguiente coeficiente, menos 9, que es el siguiente coeficiente, igual a 0. Bueno, esa vendría siendo pues nuestra ecuación característica. Y entonces aquí vamos a resolver, vamos a encontrar las soluciones, ¿no? Las raíces de esa ecuación característica, ¿no? Entonces, antes de aquí pues vamos a considerar de aquí que A pues valdría 1, B toma el valor de 8 y C pues toma el valor de menos 9, ¿no? Menos 9. Bueno, entonces tendríamos aquí, ¿no? Que K sub 1 y K sub 2 es igual a menos B, recordemos la fórmula, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC, A por C, perdón, sobre 2 veces A. Es decir, para nosotros aquí esto sería igual entonces a menos B, es decir, menos 8, ¿cierto? Más o menos raíz cuadrada B al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado menos 4 por A. A vale 1 por C, que vale menos 9. Entonces aquí vamos a escribir menos 9 y todo esto sobre 2A, es decir, 2 por 1. Entonces tendríamos que esto es igual entonces a menos 8 más o menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado, pues eso vendría siendo 64, menos por más, menos, y menos por menos, pues va a ser más, ¿cierto? Entonces tendríamos que 9 por 4, pues eso me va a dar 36, ¿cierto? Y todo esto sobre 2. Entonces, allí nosotros tenemos que esto será igual a menos 8, bueno, más o menos, aquí tendríamos entonces la raíz cuadrada de 64 más 36, que eso me va a dar 100 sobre 2. Entonces tendríamos que eso es igual a menos 8 más o menos, y la raíz cuadrada de 100 pues vendría siendo 10 sobre 2. Entonces allí pues nosotros podemos determinar K sub 1 y K sub 2. Entonces de aquí nosotros podemos determinar, entonces digamos que K sub 1 sea igual, bueno, con el signo positivo, menos 8 más 10 sobre 2, es decir que K sub 1 es igual menos 8 más 10, pues signos contrarios se restan y conservan el signo del mayor valor, es decir, me va a quedar 2 sobre 2, es decir que es igual a 1. Ya sabemos que K sub 1 pues será igual a 1, y tendremos que K sub 2 pues es igual a menos 8. Si usamos el anterior, digamos, con signo positivo, el siguiente tendrá que ir con signo negativo, ¿no? Porque estamos hablando del conjugado allí. Bueno, sobre 2, entonces esto es igual, signos iguales se suman, ¿cierto? Me va a dar menos 18 sobre 2. Cuando simplifico, pues eso me va a dar menos 9. Entonces ya tenemos
K sub 1 y K sub 2. Entonces, tenemos aquí, o nosotros encontramos aquí que K sub 1 es igual a 1 y K sub 2 igual a menos 9. Como K sub 1 es diferente de K sub 2, entonces estaríamos hablando aquí del primer caso, ¿cierto? Evidentemente, nosotros encontramos también que la raíz cuadrada, digamos, digamos, dio pues un número, digamos, una raíz de un número positivo, ¿cierto? Que también corresponde pues al primer caso, ¿cierto? Así pues la solución general, digamos, está dada por esta fórmula, ¿no? Que fue la que nosotros encontramos o determinamos en el primer caso, ¿no? Es decir, digamos, para nuestro ejercicio tendríamos allí nosotros que la solución general, pues para nuestro ejercicio sería y de t igual a c sub 1, bueno, por e. K sub 1 ya sabemos que vale 1 elevado a la t, aquí si yo no lo escribo el 1, pues se sobreentiende que es coeficiente 1 aquí, 1 por t sería allí, más c sub 2 por e, y K2 pues que valdría menos 9, entonces menos 9t. Bueno, y esta vendría siendo, como decir, la solución general pues de nuestro problema. No obstante, hay que considerar aquí que estamos hablando de dos condiciones iniciales con las que podremos determinar el valor de C sub 1 y el valor de C sub 2. Entonces habíamos determinado que esta es la solución general, ¿cierto? Importante considerar que Y sub 1, aquí es pues este Y sub 1, digamos, esta evaluación que se hace aquí es en esta función, ¿cierto? Aquí estamos hablando de y', por lo tanto tenemos que derivar para poder evaluar aquí esta expresión allí. Bueno, entonces, digamos aquí, entonces, digamos, para nosotros y' de t será igual, pues cuando derivamos esto con respecto a t, pues sería lo mismo básicamente, ¿cierto? Y cuando derivamos esto con respecto a t, pues me va a quedar menos 9 por c al cuadrado, perdón, por c sub 2 por e elevado a la menos 9t. Entonces tenemos allí esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que evaluar esta expresión que no está, pues, digamos, derivada, ¿cierto? Luego, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Como, bueno, y de 1 es igual a 1, tendríamos aquí que, bueno, y de 1 pues vale 1, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que 1 es igual, bueno, y t pues vale 1, ¿cierto? De aquí pues t está tomando el valor de 1, ¿cierto? Evidentemente, aquí t toma el valor de 1. Igual pues a c1 por e elevado a la potencia 1, ¿cierto? Más C2 por E a la menos 9 por 1. Bueno, entonces tendríamos allí E a la 1, pues básicamente si no lo escribo, pues se sobreentiende que tiene exponente 1 y menos 9 por 1, pues me va a quedar menos 9, ¿cierto? Acá, la otra parte. La otra parte sería que como Y' de 1 es igual a 0, entonces aquí a t pues le estamos dando el valor de 1, ¿cierto? Ese es el valor que está tomando allí y lo vamos a evaluar pues aquí en nuestra función, pero ya derivada, ¿cierto? Porque aquí dice y', ¿cierto? Eso es lo que estamos considerando allí. Entonces tenemos lo siguiente, tendríamos aquí que 0 es igual a esta parte, pues como vale 0, ¿cierto? Entonces aquí 0 igual, bueno, a C1 por E elevado a la potencia 1, ¿cierto? Menos 9 por C al cuadrado, perdón, por C sub 2, E elevado a la menos 9 por 1, ¿cierto? Evidentemente aquí si no lo escribo, pues se sobreentiende, y menos 9 por 1, pues me va a quedar menos 9. Entonces tenemos dos nuevas ecuaciones que, digamos, nos van a determinar un sistema de ecuaciones 2 por 2, donde podremos determinar el valor de C1 y C2.
Entonces se determina pues el sistema de ecuaciones, digamos, 2 por 2. Bueno, escribimos esta ecuación aquí, bueno, digamos C1 por E más C2, C sub 2 por E a la menos 9 igual a 1. Importante ubicar, digamos, cada uno de estos términos donde le corresponda. Es decir, este término tiene C1, pues lo vamos a ubicar sobre C1. Bueno, entonces aquí tendríamos C1 por E, ¿cierto? Menos 9 C2 E, bueno, a la menos 9, y esto es igual a 0. Entonces allí ya hemos determinado pues nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2 que digamos tienen diferentes procesos de solución, ¿cierto? Bueno, en este caso lo vamos a determinar por el método de reducción. Entonces vamos a hacer una resta, ¿cierto? Entonces aquí todos estos elementos de arriba pues se van a cambiar de signo, ¿cierto? Cuando multiplicamos aquí, entonces tendremos, aquí me va a dar pues negativo, 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 ¿cierto? Entonces, menos, cuando sumo estos dos, pues evidentemente esos dos se me van a cancelar, ¿cierto? Cuando los estoy restando. Aquí quedaría negativo, son iguales, ¿cierto? Entonces me quedaría, como tienen signos, digamos, negativos, entonces se me van a poder sumar. Aquí me quedaría, cuando multiplico aquí, pues me va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 10 C a la 2, C sub 2, perdón, por E elevado a la menos 9, igual, aquí me quedaría también menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 0, pues eso me va a dar menos 1, ¿cierto? Ahora, multiplico por menos 1 para eliminar el signo negativo y me va a quedar 10 C sub 2 E a la menos 9 igual a 1, ¿cierto? Y de aquí pues lo que me interesa es encontrar cuánto vale C sub 2. Entonces C sub 2 es igual a 1, este 10 está multiplicando, pasaría a dividir, y este E también está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Listo? Bueno, lo puedo escribir, digamos, de la siguiente manera, como 1 por 10, perdón, bueno, aquí, por propiedades de los exponentes, si lo cambio de posición, va a cambiar el signo, es decir, me va a quedar E a la 9 sobre 10, ¿no? Entonces ya sabemos que C sub 2, pues, toma ese valor allí. Entonces ya determinamos que C sub 2, pues, toma este valor, ¿cierto? Vamos a nombrar ahora, pues, digamos aquí, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar en 2. Entonces vamos a reemplazarla en 2 y tendremos lo siguiente, ¿cierto? C1 por E, bueno, menos 9. Ahora ya sabemos que C sub 2 pues vale, toma este valor, es decir, E a la 9 sobre 10 por, aquí vendría C sub 2 y ese C sub 2 pues está multiplicado por E a la menos 9 y todo esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Bueno, entonces tendríamos aquí, cuando realizamos algunos procesos allí, tendríamos que C1 por E menos, aquí me quedaría que como estos tienen bases iguales, al multiplicarse sus exponentes deben sumarse. Por lo tanto, me queda 9 sobre 10 por E a la 9 más menos 9. ¿Cierto? El de acá es negativo, ¿cierto? Y esto debe ser igual a 0. Bueno, lo vamos a hacer por acá para poder completar el ejercicio. Entonces tendríamos nosotros que C1 por E, bueno, menos 9 sobre 10 por, y ojo aquí, más por menos, pues esto me va a dar aquí un signo menos, ¿cierto? Es decir, 9 menos 9, pues me va a quedar E a la 0, ¿cierto? Y esto es igual a 0. C1 E, bueno, menos 9 sobre 10 por aquí. E elevado a la potencia 0, pues evidentemente eso va a ser 1, ¿cierto? Y esto pues igual a 0. Y 9 décimos por 1, pues me va a quedar 9 décimos. Bueno,
Bueno, posteriormente tendríamos que C1 por E es igual. Entonces vamos a despejar C, ¿cierto? Esto está restando, pasaría al otro lado del igual a sumar, ¿cierto? 9 décimos. Entonces tendríamos que C1 es igual a 9 sobre 10 por, y resulta aquí que este E está multiplicando a C1, pasaría al otro lado a dividir. Entonces, por E. Y ya sabemos entonces ahora a qué equivale C1. Entonces, como determinamos que C sub 1 es igual a 9 décimos por E, bueno, 9 sobre 10 por E, y C sub 2 pues es E a la 9 sobre 10, entonces habíamos encontrado pues esta solución general, ¿cierto? Y cuando reemplazamos allí pues ya encontraríamos la solución general, ¿cierto? Que ya con los valores de C1 y C2, entonces me va a quedar como C1 pues 9 sobre 10 por E, bueno, multiplicado por E a la T, ¿cierto? Más E a la 9 sobre 10 por E a la menos 9T. Bueno, básicamente aquí podría continuar realizando algunos procedimientos, sin embargo, pues la vamos a dejar hasta allí. Y esa correspondería pues a la solución general de ese problema de valor inicial. Ahora vamos a resolver el último ejemplo, entonces resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, lo primero, como son coeficientes, digamos, constantes, ¿cierto? Entonces podemos utilizar esta metodología. Entonces tendríamos aquí nosotros que, bueno, la ecuación característica vendría siendo, entonces, k al cuadrado, ¿cierto? Aquí el coeficiente es 1, más 4k más 5 y esto igual a 0. Entonces, donde tendríamos que para nosotros A toma el valor de 1, B toma el valor de 4 y C es igual a 5, ¿no? Luego, tendríamos que las soluciones de nuestra ecuación característica pues estarán dadas por esta expresión, ¿cierto? Bueno, K sub 1 y K sub 1, 2 será igual a menos B, bueno, nuestra fórmula, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C, ¿cierto? Todo esto sobre 2 por A. Es decir, para nosotros en este ejercicio tendríamos que menos B vendría siendo menos 4 más o menos raíz cuadrada B al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado menos 4A que vale 1 y C que vale 5. Entonces tendríamos allí ese producto, todo esto sobre 2 por A. Entonces esto es igual a menos 4 más o menos raíz cuadrada, bueno, 4 al cuadrado, pues eso vendría siendo 16 menos, bueno, perdón, menos por más, menos, y menos por más, menos. Entonces el signo sería negativo y ahora el valor numérico. 4 por 1, 4, 4 por 5, pues eso vendría siendo 20, ¿cierto? Y todo esto sobre 2A. Entonces, aquí tendríamos que esto es menos 4 más o menos raíz cuadrada. 16 menos 20 pues son signos, digamos, contrarios, se restan y conservan el signo del mayor valor. Es decir, eso me va a quedar menos 4 sobre, A vale 1, ¿cierto? Entonces, 2 por 1, pues aquí va a quedar 2, aquí me va a quedar 2, y aquí tendríamos que esto me va a quedar 2. Entonces allí tenemos que esta solución equivale como al tercer caso, ¿cierto? Donde tenemos la raíz de un número negativo, que vendría siendo pues un número complejo, ¿cierto? Evidentemente esto vendría siendo igual a menos 4 más o menos, sacamos el imaginario y me quedaría raíz cuadrada del número real adentro, ¿cierto? Bueno, sobre 2, entonces esto vendría siendo menos 4 más o menos y la raíz de 4 pues sí existe, que vendría siendo 2, ¿cierto? Sobre 2.
Bueno, y de allí podemos nosotros determinar cuánto vale K sub 1 y cuánto vale K sub 2. Y de allí nosotros podemos determinar cuánto vale K sub 1 y cuánto vale K sub 2, ¿no? Entonces, tendríamos K sub 1 igual, bueno, vamos a considerar con el signo positivo, menos 4 más 2i sobre 2. ¿Listo? Aquí es importante observar que nosotros podemos factorizar un 2 en la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a tener 2 factor de menos 2 más i me quedaría, ¿cierto? Cuando factorizo un 2 allí, sobre 2. Puedo simplificar entonces allí. Es decir, esto es igual a menos 2 más i, ¿cierto? Ya sabemos a qué es igual K sub 1 y ahora vamos a hacerlo con K sub 2. Entonces, K sub 2 es igual a menos 4. Si anteriormente usamos el signo positivo, ahora vamos a usar el conjugado que sería el negativo. Entonces, menos 2i sobre 2. Hacemos básicamente lo mismo que hicimos, factorizamos un 2 acá. Menos 2 más i. Menos i. Bueno, menos i. Todo esto sobre 2. Puedo simplificar. Y ya sabemos que K sub 2 pues será igual a menos 2 menos i. Bueno, entonces nosotros encontramos que de la ecuación característica encontramos que K sub 1 pues es igual a menos 2 más i y K sub 2 es igual a menos 2 menos i, ¿no? Eso corresponde pues a lo que se denominó anteriormente como el tercer caso, ¿no? Importante mencionar de pronto en el tercer caso, de pronto me faltó esta parte allí, que la solución general está dada por esta expresión allí. Entonces, bueno, ahorita explico cómo se utiliza esa expresión allí. Bueno, donde alfa más beta sub i es una solución, ¿no? Una solución de nuestra ecuación característica, ¿no? Supongamos K sub 1 igual a alfa más beta sub i, ¿no? Es decir, bueno, vamos a escribirlo con tinta azul. Entonces, es decir, digamos, bueno, K sub 1 que vendría siendo menos 2 más i debe ser igual a alfa más b sub i. Entonces tendríamos nosotros que alfa es igual, como se igualan allí, sería igual a menos 2 y beta es igual al acompañante de i. Aquí se sobreentiende que el acompañante es 1. Entonces beta es igual a 1. Punto. Luego, la solución general es, bueno, ya sabemos quién es alfa y quién es beta, ¿cierto? Entonces tendremos que la solución general es y de t igual, bueno, aquí tendríamos C1, que no sabemos o corresponde a un número real cualquiera. Bueno, C1 por E, alfa, que ya sabemos que vale menos 2, por T, ¿cierto? Coseno de beta T, es decir, beta vale 1, entonces me va a quedar 1 por T, me quedaría, pues que evidentemente pues va a ser T, coseno de T, ¿cierto? Más C2 por E, alfa que vale menos 2, entonces me va a quedar menos 2t por, bueno, seno de bt, o sea, beta vale 1, entonces me quedaría beta por 1 por t, pues que me va a quedar seno de t. Y esto corresponde pues a la solución general de nuestra ecuación diferencial en este caso. Si dado el caso hubiésemos tenido un problema de valor inicial en esta ecuación diferencial, pues se resuelve bajo un proceso similar al anteriormente explicado. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.